Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, en titulares. El primero de ellos es noticia Bolivia, sin responsables. Así se cumple un mes de la masacre en Sencata, en el Alto. ¿Qué significó este acto de terror contra el pueblo para legitimar el golpe de Estado? Profundizamos en ello en un contexto latinoamericano. Segundo tema que es noticia, Chile arrecia la persecución a 2 meses del estallido social en el país. Ahora todo parece que con nuevas estrategias, sin intimidar a rostro visible de la represión. Tenemos detalles y los analizamos. Tercer tema que es noticia en titulares, Paraguay. Se encienden las alarmas por más injerencia de Estados Unidos en el país, en esa nación del sur del continente. El gobierno, el FBI y el Departamento de Estado cooperarán en asuntos de seguridad nacional. Veremos todo esto, de qué se trata y qué implicaciones tiene para la región. La noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es noticia Bolivia, a un mes de la masacre de Sencata, acto de terrorismo de Estado ordenado por el gobierno de la presidenta de facto Yanine Áñez, condenado por organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos. Familiares y víctimas reclaman justicia. Detalles a continuación. El pasado 19 de noviembre, militares y policías en una operación conjunta por tierra y aire con helicópteros y tanques de guerra dispararon contra civiles desarmados. El operativo dejó un saldo de 10 personas asesinadas y 60 heridas. Cifras confirmadas por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia. Las autopsias determinaron que la masacre fue causada por impactos de bala en la cara y el torso, prueba de que los disparos eran a matar. La masacre ocurrió en el marco de las masivas movilizaciones contra el golpe de Estado. 4 días antes, la presidenta de facto Yanine Áñez firmó el decreto 4078, autorizando a los militares utilizar todos los medios disponibles para neutralizar la protesta social. El decreto establecía que el personal militar que participara en los operativos de restablecimiento del orden público estaría exento de responsabilidades penales por sus acciones. Tras declarar la ansiada pacificación de Bolivia, retiró el decreto 4078 y con él cesó la inmunidad de la represión oficial en una operación de blanqueamiento de las masacres que contó con el apoyo de los medios de comunicación que silenciaron los hechos y las denuncias de las víctimas y sus familiares. Tras los hechos, una delegación argentina que viajó al país andino posteriormente condenó la masacre y determinó que las graves violaciones a los derechos humanos tenían carácter sistemático y constituían delitos de lesa humanidad. Asimismo, la misión de observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó durante las protestas hechos de violencia que catalogó como graves violaciones a los derechos humanos. Estos hechos ocurren en un contexto de plena vigencia del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, que en referencia a estos hechos escribió en sus redes sociales: a un mes de la masacre de Sencata, que diga el Ministerio Público a la opinión pública cuántos investigados y detenidos existen por la masacre. Hasta hoy las víctimas de la masacre de Sencata y sus familiares no encuentran justicia de la presidenta de facto Yanine Áñez, que actualmente prepara más represión contra el pueblo, organizando un operativo militar para ingresar a la región del Chapare, en el trópico de Cochabamba, bastión del presidente Evo Morales. Este es un asunto que analizamos, un golpe de Estado después de un mes de la masacre de Sencata en clave latinoamericana. ¿Qué ha significado este golpe de Estado para la región, principalmente para el pueblo boliviano? Nos acompaña para ello Paula Claccho, socióloga, doctora en historia, coordinadora de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad en Argentina. Paula, qué placer. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Todo un honor y una alegría estar aquí con ustedes analizando este momento tan intenso en nuestra América. Un momento muy complejo, muy doloroso. Termina este año 2018 con un golpe de Estado en nuestra América Latina, en Bolivia.
Nadie lo esperaba, pero es lo que ha pasado. Y hoy con una situación muy grave en términos de violación de derechos humanos. Desde Argentina, hace muy pocos días viajó una comisión de expertos, de abogados, de activistas en materia de derechos humanos, a la espera de que pueda tener una mayor resonancia a nivel internacional. Pero aún parece que no es suficiente, que se necesita mucho más. ¿Qué crees? Bueno, creo que estos personeros de la clase dominante, de esa oligarquía resentida con el proceso de cambio tan profundo que se desarrolló en estos últimos 14 años en Bolivia, de la mano y apoyada claramente por el imperialismo norteamericano, se manifiesta evidentemente con su plataforma de lanzamiento de operaciones que es la OEA, donde lastimosamente el gobierno boliviano ha confiado. Están dispuestos a oficializar esta revancha clasista y racista que se viene desencadenando sobre el pueblo. Un pueblo que los primeros días dio altas muestras de resistir al golpe durante muchos días, soportando masacres tremendas, como vienen resistiendo también el pueblo chileno, como viene soportando el pueblo chileno y siguen resistiendo. Y esta clase dominante que, bueno, a la usanza de la derecha venezolana, se autoproclama dirigentes de segunda o tercera línea que nadie conocía hasta ahora, con apenas, creo que tenían menos votos que Guaidó, esta señora. Bueno, se autoproclaman sostenida por los poderes fácticos, por esa oligarquía revanchista boliviana y de la mano del imperialismo, y están oficializando lo que para ellos es necesario, como para otras dictaduras en nuestra América lo fue, que es desarticular, meter miedo en los cuerpos para intentar desarticular la organización social, meter miedo en el activismo, en la resistencia, que no van a lograr, porque los pueblos se indignan peor ante las masacres. El pueblo boliviano se va a indignar, es un pueblo que tiene una larga trayectoria ancestral de organización, un tejido popular a su estilo, a su manera, con su cultura, con su identidad milenaria, ancestral. Tienen fuertes tejidos de organización, han sacado muchas veces en la historia presidentes, son personas que han vivido el horror del sometimiento por siglos. Sí. Pero fíjate, Paula, que con respecto a la misma situación de la masacre, tanto la de Sacaba en Cochabamba como la de Sencata en el Alto, lo que vimos después, por lo menos en términos coyunturales, sí fue una desmovilización de la movilización campesina e indígena. Logran entonces, reitero, por lo menos en la coyuntura, en lo que vemos ahora en este escenario, digamos, de este momento, meter tal nivel de miedo, después además del horror que se vivió, porque además es que hoy en día, entre otras cosas, se cuenta todo y están las imágenes en vivo, están las redes sociales, están los testimonios, es decir, es imposible que se tape una realidad. Sí, creo que hay cierta desmovilización del pueblo boliviano, pero ¿por qué? Porque están proponiendo la dirigencia del MAS y lo que queda en pie, están negociando una salida electoral, que está en ciernes. Por lo tanto, el pueblo ha sufrido estas sendas masacres, estos heridos, estas atrocidades, estas torturas, sí, que no sabemos la magnitud que tiene, porque hay gente atemorizada, herida en sus casas, o que recurre a los hospitales y le niegan la atención, o tiene miedo y por lo tanto prefiere a como puede recuperarse en sus casas, y no sabemos cuántas de esas personas van a morir. La dimensión verdadera, bueno, es difícil, incluso aquí del Caracazo todavía no se sabe los muertos que hubo, ¿verdad? Así es. Digo, a pesar de que pasa el tiempo todavía no se va a tener dimensión, pero las dimensiones son trágicas y grandes, y la resistencia que demostró el pueblo fue enorme, pero a pesar de todo no se logró organizar esa resistencia múltiple que se dio con mucha fuerza en el Alto, bueno, en Cochabamba, en algunos sitios, las organizaciones del Pacto de Unidad que se movilizaron a la semana previa al golpe, pero que sin embargo el presidente y la dirigencia del proceso de cambio claramente dijeron que querían evitar una masacre y por lo tanto con los hechos fácticos, ¿verdad?, de la policía
dada vuelta y a último momento también las Fuerzas Armadas pidiendo la renuncia al presidente, lo que claramente constituyó un golpe de Estado con los sucesos que después conocemos, pues entonces la dirigencia evalúa que sin contar con ningún tipo de apoyo de ese lado, más bien todo lo contrario, esto de evitar una masacre, que hubo masacres, pero que podían ser mucho peores, bueno, entonces supuestamente se debería ir canalizando todo hacia la salida electoral, que sabemos que hay discusiones, que hay plenarias del MAS, que hay intentos de reorganización, se está decidiendo, ojalá puedan confluir en una herramienta electoral única, pero tampoco podemos ser ingenuos de que estas personas, estos personeros del imperialismo, porque hay que llamarlos así, han venido a dar un golpe de Estado con semejante brutalidad, pasándose por encima todas las reglas elementales de la propia democracia burguesa. Y han venido para quedarse. Y han venido que para ni se imaginen que será solamente una Por cuestión de meses. Exactamente. Por lo tanto, pienso que el escenario de poder retornar al gobierno en inmediato a través de este proceso electoral es muy difícil que suceda, pero sí es interesante la posibilidad de disputar alcaldías, gobernaciones, que por lo menos pueda recomponer partes, nichos de poder popular, desde donde rearmar una plataforma de articulación política que logre, sí, volver, suturar ciertas diferencias que se dieron entre las dirigencias del MAS y las bases populares, o poder armar algo nuevo, porque de estos momentos tan duros no se puede volver a lo de antes, habrá que articular nuevas alianzas, gestar nuevas herramientas con las cuales construir y potenciar la ya de por sí abnegada lucha y resistencia y organización que el pueblo boliviano tiene, que lo vemos en las imágenes a cada rato. En cada momento. Allí hay varias cosas para analizar y es el papel del MAS. Si no se presentan o si por alguna razón el gobierno de facto logra que se desarticulen, va a ser mucho más difícil a través de nuevos movimientos sociales. Eso es algo de lo que quiero preguntarte. ¿Cómo mantener entonces la cohesión del movimiento al socialismo? Ese es un asunto. Segundo, el papel del presidente Evo Morales. Será el jefe de campaña, pero está clarísimo que es una tarea que está por verse. Está en Argentina en calidad de refugiado, salva su vida, primero se va a México, luego en Argentina, por fortuna logra salvar su vida, pero ahora lo que vemos es cómo hay nuevas estrategias también para eliminarlo de la política. Falta solamente que aparezca la circular de Interpol en su contra. Así es. Sí, así que bueno, sobre esos dos hechos quiero preguntarte tu visión. Bueno, sobre esto último, claramente ya salieron a declarar la sedición, a la denuncia por sedición y por terrorismo y por financiamiento del terrorismo, lo cual es una atrocidad jurídica vista desde cualquier punto de vista, porque los que dieron el golpe de Estado violento fueron los que están ahora ocupando totalmente de manera ilegal e ilegítima el gobierno. Pero Evo sabiamente se vino para la Argentina. Y en la Argentina atravesamos, yo soy argentina, atravesamos un momento de mucha esperanza, de una construcción política muy interesante que sin duda va a tener disputas, pero que tiene una política que volvió a retomar, como hace 5 años habíamos abandonado desgraciadamente, que volvió a retomar la senda de la política exterior soberana y que está dando claras muestras de ello, recibiendo a Evo Morales y otorgándole el asilo y el refugio en nuestro país. Y bueno, Bolivia es un país muy cercano, limítrofe, pero además hay 1 millón de bolivianos y bolivianas en la Argentina que votan, que han votado, que en su mayoría son masistas, que claramente defienden a Evo, y eso le otorga, además de una enorme simpatía y solidaridad del pueblo argentino y de las organizaciones populares argentinas con las que sin duda cuenta para elaborar lo que él decida, va a contar con el apoyo solidario de todos esos sectores. Eso es auspicioso, pero está claro que Evo no puede poner un pie en Bolivia, lamentablemente. Lo más normal y lo más esperable hubiera sido que como jefe de campaña, como el gran articulador que fue y sigue siendo, pueda estar en el terreno, en el territorio, organizando y unificando al MAS. Eso no, el gran no desafío es encontrar las nuevas figuras ahora, tanto para una eventual elección presidencial. Ahora se ha adelantado los tiempos, veremos qué fecha del próximo año se da,
y también del resto del mapa político del país. Sí, y esperemos que puedan tener la sabiduría de poder también en un sinnúmero de cargos que se van a disputar, porque no es solamente la presencia, que dijimos ambas saliendo de la ingenuidad política que no podemos tener, porque ya por ingenuidad política nos dieron un golpe de Estado. Es obvio que, bueno, ojalá que nos equivoquemos, ¿verdad? Pero es difícil que puedan acceder otra vez al gobierno, como decíamos recién. Sí. Pero sí la disputa de todos estos puestos o parlamentarios, ojalá que puedan tener la sabiduría de escoger representantes que, valga la redundancia, representen genuinamente a los diferentes sectores, ese núcleo duro del proceso de cambio, de la revolución cultural y democrática de Bolivia, de la lucha incluso que llevó a Evo Morales al gobierno, de estos sectores que vemos acá en estas imágenes que están dispuestos a dar la vida por su propia dignidad, ¿no? Lo que está en juego es su propia dignidad, ellos y ellas la dejan en claro, es la huipala, son luchas ancestrales, se juega mucho más que un gobierno, es un proyecto de cambio progresista y revolucionario de estos últimos 14 años, con sendas complicaciones en el último mandato del presidente, donde además él buscó, bueno, tendrán que evaluar, yo no soy quien para hacer crítica y mucho menos autocrítica, pero bueno, es la hora en la que ellos y ellas tendrán que sabiamente evaluar y asentarse sobre su núcleo duro, sobre estos compañeros y compañeras que han puesto el cuerpo y la vida en la resistencia para defender su propio proyecto de dignidad, y espero que puedan también ser sabios y sabias en recoger como representantes para esos puestos que se van a disputar electoralmente a estos compañeros y compañeras que los vemos en las calles. Para todo eso se necesita además mucha valentía, porque recordemos que detrás de esto hay grandes poderes que no lo van a permitir. Y ahí además, como se ha denunciado, lo decía hace muy pocos días el propio presidente Evo Morales, el papel permanente del gobierno de los Estados Unidos. Y vemos además cómo a poco se va restableciendo relaciones después de que con clarísimos argumentos el gobierno del presidente Evo Morales los había roto. El tema de la DEA, el tema de la USAID, porque estaba allí precisamente toda la injerencia. Una oficina al lado de la oficina presidencial, por ejemplo, solamente para recordarlo. Así que también es un asunto que va mucho más allá y que incluye además, Paula, a América Latina. Por eso allí es importante preguntarte qué tan acompañado, qué tan solo está el pueblo y el presidente Evo Morales en este momento con América Latina. Inicialmente yo te preguntaba sobre la materia de derechos humanos. Hay organizaciones que sí lo han denunciado a nivel internacional, pero parece que es poco ante la gravedad de lo sucedido. Ahora te lo pregunto en el marco político. Bueno, digamos, lo más deseable hubiera sido que, como cuando sucedió el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en 2010, rápidamente los presidentes de la UNASUR, Néstor Kirchner y los presidentes rápidamente corrieron al territorio a evitar el golpe de Estado. Lamentablemente, o como el golpe de Estado en Paraguay, ahora que lo dices lo recuerdo, contra el presidente Lugo, que rápidamente UNASUR se moviliza. Sin embargo, no se pudo evitar en aquel momento. En cambio, el de 2010 sí se pudo evitar un golpe de Estado. Y también es impresionante que los propios bolivianos y bolivianas no estuvieran más preparados para enfrentar este golpe de Estado, habiendo pasado en el 2008 por un proceso de golpe de Estado. Todos recordamos el intento de secesión de la Medialuna Fértil y un golpe de Estado, bueno, casi protagonizado por los mismos personajes que condujeron el nuevo golpe de Estado actual exitoso. Pero pienso que, bueno, la geopolítica nos agarra en otro momento de nuestra América, con un imperialismo fortalecido en su planificación, en su brutalidad, en su ofensiva. No es esa América Latina que venía de la derrota de los Estados Unidos con el ALCA, con el 66% del territorio nuestroamericano bajo gobiernos revolucionarios o progresistas. Estamos en otro momento que, si bien es auspicioso porque venimos de 4 años en los que, bueno, tanto Cuba, Venezuela como Bolivia hasta hace un tiempito estuvieron, Nicaragua, en relativo aislamiento por la pérdida de gobiernos populares, de la mano en la mayoría de los casos por golpes de Estado o por fraudes postelectorales, como en el caso de la Argentina, derrotas electorales vía el engaño hacia el pueblo. Pero ahora, en el 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México y este año con el triunfo del Frente de Todos en la Argentina, es una afrenta muy fuerte para el imperialismo, porque sumado a los procesos electorales que también se libraban en este octubre caliente en Uruguay y en Bolivia, que bueno, lamentablemente, pero que pintaban un mapa que podía
podía visualizarse como una oxigenación del ciclo progresista en nuestra América. Bueno, los dos territorios más importantes de los que mencioné recién, efectivamente pasaron a tener gobiernos progresistas. Y no es, aunque no tengan un horizonte socialista o revolucionario, no es poca cosa que se planteen proyectos de recuperar soberanía nacional, porque son la segunda y la tercera economía de nuestra América. En términos territoriales, económicos y geopolíticos, tiene un peso mayor al del resto al de otros países. No es el caso de Brasil, que es por supuesto el más importante en ese sentido. Pero bueno, hemos perdido Uruguay, una pieza clave con sus contradicciones, pero una pieza clave en la geopolítica regional, y en Bolivia asistimos a este golpe de Estado. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando se dio el golpe de Estado, vos fíjate que no es casualidad que se haya dado 10 días antes del triunfo electoral de Les Fernández en la Argentina. No es casualidad, porque 10 días después estoy segura que se podría haber efectuado con mayores recursos una intervención más directa para intentar, por lo menos, intervenir y evitar el golpe de Estado. 10 días antes en la Argentina, con todo ya sabíamos del triunfo, pero gobernaba Mauricio Macri, que es un peón del imperialismo norteamericano, claramente. Y tenemos a presidentes como Piñera y como Lenín Moreno atornillados en el sillón presidencial con el claro apoyo de los Estados Unidos, porque recordemos... Y a esto suma además al gobierno de Colombia. Con el gobierno de Colombia, donde hay, mencioné países con gobiernos de derecha, donde hay sendos procesos insurreccionales, que en otras épocas, a finales del ciclo de la rebelión popular de los 90, con insurrecciones populares más cortas, los presidentes se iban en helicóptero. De Carondelet, de la Casa Rosada, bueno, también en Bolivia. Sin embargo, esta vez con procesos insurreccionales larguísimos, con estados de sitio mediante, bueno, los presidentes están atornillados. Entonces, esa geopolítica, ese mapa político de nuestra América dificulta esta respuesta que tendría que haber sido inmediata, de rodearse de una solidaridad y ir a apoyar a Evo Morales, cuando, bueno, tenemos esta situación que se desencadenó tan rápido y que tenemos al presidente renunciando para salvar su vida, para no repetir la triste historia del Palacio de la Moneda u otras historias tristes que tenemos en nuestra América. Otras historias propias de Bolivia que han sido también tan tristes en dictadura y en tiempos ya de democracia. Para finalizar, este es el escenario entonces de nuestra América Latina. Se van dos fichas claves de nuestra América Latina para el gobierno de los Estados Unidos. Se va el presidente de Piñera, el presidente de México y se va de Uruguay. No, me refiero en general, durante todo este año se fue el presidente de México, se fue, ahora Macri. Eran dos piezas claves, de hecho, atendían a su política exterior en dependencia de lo que les dijera Estados Unidos, pero ahora vemos entonces cómo avanza. Lo que quedaría entonces es esperar que sí hubiesen más ojos responsables sobre un proceso electoral en el 2020 en Bolivia, porque de lo contrario sería entonces el avance en la fórmula de la legitimación del golpe. Nuevas elecciones, nuevo presidente y se olvidaron del golpe. Sí, es que es evidente que también a las derechas golpistas, porque ha retornado, pareciera que con el reflote de la doctrina Monroe abiertamente de los Estados Unidos, necesitan también renovar la funesta doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Una especie de doctrina de la seguridad nacional 2.0, aquella bajo las cuales se implementaron también dictaduras, no solamente las más brutales del terrorismo de Estado hecho y derecho de los 70 en el Cono Sur, sino también las que comenzaron antes, que también voltearon presidentes de la segunda ola emancipatoria de nuestra América, en el 64 en Brasil, en el 55 a Perón, etcétera, y donde también ya se estaban implementando distintos planes en donde las Fuerzas Armadas eran reorientadas bajo el alineamiento de los Estados Unidos a intervenir en la seguridad interna. Y bueno, y cada vez que había en las pseudodemocracias, porque también había proscripciones y persecuciones, cada vez que había algún movimiento que no era simpático para las clases dominantes, enseguida recurrían a golpearle la puerta a los cuarteles y bueno, el partido militar entonces tomaba el gobierno e imponía su orden con la mano dura hasta llegar a los terrorismos de Estado. Bueno, trágicamente en Colombia nunca tenemos 60 años de terrorismo de Estado, pero en el Cono Sur habíamos logrado salir del terrorismo de Estado y volver a democracias representativas, burguesas, electorales,
pero en donde también, paradójicamente, en los 90, con esas envolturas democráticas, se terminó de realizar la estrategia de la clase dominante aplicando a rajatabla los modelos neoliberales del consenso de Washington, las privatizaciones y la concentración brutal del capital y el desamparo de masas. Si bien eso conllevó una crisis incluso en las propias burguesías y abrió cauces a la lucha de los pueblos que generaron insurrecciones que luego dieron lugar a gobiernos populares, decíamos antes, en el 66% del territorio de nuestra América. Eso provocó un ensanchamiento muy profundo de la democracia. Ya no es la democracia que le servía a las clases dominantes, donde votábamos cada 4, cada 6 años para que todos los días decidan los poderes fácticos. Se ensancharon, como aquí en Venezuela, como en Bolivia, como también en la Argentina los 12 años de kirchnerismo, como en Brasil, bueno, y demás casos. Ese ensanchamiento, esa democracia que se tornó más participativa con sus peculiaridades en cada territorio, más participativa, más protagónica, que inventó nuevas formas de participación, de protagonismo popular. En muchos casos el pueblo se hizo por primera vez sujeto histórico, constructor de su propia historia, como en el caso de Venezuela con el chavismo. Y bueno, esa democracia ya no le sirve más a la clase dominante. Eso es lo que estamos viendo ahora. Esas democracias, los que están obturando nuevamente a las democracias son las clases dominantes, apelando a todo. Para el caso de Bolivia, Paula, esa es la esperanza. Todo este pueblo que se ha movilizado durante 14 años, las bases populares que acompañaron al presidente Evo Morales. Así es. El problema es que las clases dominantes parece que ya la democracia no les sirve, incluso la democracia más restringida en el sentido del juego electoral, y va a ser manipulado con el apoyo de la OEA. Lamentablemente los compañeros y compañeras se confiaron en darle cabida a un instrumento del imperialismo, que sabemos que esto es así desde la Revolución cubana en adelante, por lo menos lo tenemos claro. Y con los llamados partidos judiciales, también con sus particularidades en cada país. Ahora, bien claro, también entendemos la estrategia que se tiene desde Estados Unidos con el sistema judicial. Bueno, ustedes en Argentina seguramente han escrito ya, porque para eso se requerirá también mucho texto y mucha teorización de cómo se ha actuado. Así es la cuestión. Ya no es solamente la Escuela de las Américas, que sigue existiendo, porque lo vemos desgraciadamente que las páginas más oscuras de la historia retornan de la mano de estos golpes de Estado, incluso militares, sino que también han formado en estos años una escuela de las Américas judicial, donde no solamente judicial, donde invitan a periodistas, a jueces, a profesionales a formarse, a adoctrinarse, y luego tienen en toda nuestra América una red muy aceitada con muchos recursos. Además, esas derechas funcionan, a diferencia del campo del pueblo, con mucha disciplina, con una obediencia de vida empresarial, con una lógica de subordinación y con mucho recurso. Y esa lógica, lo vemos, está muy aceitada porque las matrices de esas revoluciones de colores, que toman incluso los métodos de calle que nosotros que habíamos desplegado de los pueblos en la década de los 90 luchando contra los gobiernos neoliberales, toman eso para tratar de darse un tufillo popular, pero enseguida aparecen en sus fotos con los dirigentes de los Estados Unidos, bueno, acá con las banderas de los Estados Unidos atrás en las manifestaciones directamente, pero también por lo tanto, ellos están muy bien organizados, lo podemos ver a nivel de los medios, a nivel del lawfare, la guerra judicial, usando las mismas matrices en estas protestas, en donde aparece una parte del pueblo, no hay que negarlo. Hay una parte del pueblo confundida que se presta a las operaciones de guerra psicológica, ¿no? A través de los medios. Eso es parte de lo que hacen también. Exactamente, así es. Pero bueno, pienso que en el caso de Bolivia, aunque una parte sí se dejó confundir y participó de este golpe con la cuestión de la cuestión de la alternancia, ¿no? Estas trampas y los inventos y las fake news y demás, sí confío en que este pueblo boliviano es muy aguerrido y tiene mucha tradición organizativa y aprendió a defender, no es que aprendió, porque siempre supo defender su dignidad a través de su historia, pero en estos 14 años tuvo más herramientas, se apropió más de su propia historia a flor de piel. Ya el racismo en estos 14 años lo tenían que guardar. En cambio ahora, bueno, están desbocados, ¿verdad? Pero difícilmente estas compañeros y compañeras tan bellas que vemos en estas imágenes vuelvan a ese sometimiento brutal
en los que las clases dominantes los quieren volver a someter, ¿no? Al lugar de la servidumbre, a la vieja división racial del trabajo que instauraron en nuestra América con los españoles aquí con la colonia. Eso no va a ser posible. Acá es la memoria corta de lo que se vivió en estos 14 años. En la Argentina no funcionó. La memoria corta de lo que se vivió, nos pudimos engañar durante un tiempo con los globitos de colores, antes eran espejitos de colores, ahora eran globos amarillos y promesas. Sin embargo, a los 2 años ya es el pueblo argentino con la memoria corta del buen vivir adquirido en los años anteriores, de las conquistas, de los derechos por décadas peleados y luego impuestos como políticas de Estado, y luego deshechos uno por uno por el macrismo, si bien no pudieron imponer las reformas estructurales que querían por la unidad, por la pelea, por la movilización y por la articulación política del pueblo argentino y el movimiento obrero organizado en la calle y todas las organizaciones populares. Esa memoria corta se puso en juego en la Argentina y se va a poner en juego en Bolivia. No podemos saber cuándo ni cómo. Lo mismo en Chile, esta insurrección popular que vivimos no va a generar una fractura sin duda. No podemos saber cuándo, no hay termómetro, no hay recetas. Las insurrecciones populares, como escribí en un artículo por ahí, paren indudablemente cambios políticos, cambios en la superestructura política. No puede ser de otra manera. ¿Cuándo? No sé, en 1 año, en 2, en 3. Eso el movimiento popular tendrá que articular nuevos liderazgos. Sin duda van a surgir nuevos liderazgos porque estas crisis también implican crisis de representación política, donde también nos atañe a las organizaciones populares, también entramos en crisis, y sin duda van a surgir nuevos de la mano de viejos liderazgos y se podrá, no tengo ninguna duda, articular nuevas expresiones políticas que disputen poder, porque ahí está la clave. Ahí está la clave. Hay que disputar poder, porque si nos quedamos resistiendo en nuestros lugarcitos pequeños... No es un asunto solamente de resiliencia, es un asunto de poder avanzar y de disputar, porque si no, no van a poder regresar. De hecho, hay una conciencia que está allí, se ha notado. Veremos qué pasa en el año 2020 con respecto a las elecciones. Con eso te despido, Paula. Un placer. Enorme. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Aquí. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Vamos a volver a hablarles de lo que sucede en Chile, porque recordemos que allí hay una situación muy compleja para entender. A la persecución que se había registrado en estos 2 meses del estallido social, ahora lo que vemos es un hecho específico en el cambio de las estrategias y tiene todo que ver con ataques y agresiones a rostros visibles de precisamente ese estallido social. ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Noticia. En Noticia Chile comienza la persecución contra líderes claves de la movilización social luego de cumplirse más de 60 días de protestas en contra de las políticas neoliberales que se han profundizado en el gobierno de Sebastián Piñera. No es que sea nada nuevo. Los últimos acontecimientos parecen indicar que hay una nueva estrategia para acallar la rebelión del pueblo chileno. La represión de las fuerzas de seguridad en Chile se incrementan con la persecución a los líderes emblemáticos de la movilización social. Desde que se iniciaron las protestas hace 2 meses, tanto voceros del gobierno como carabineros han intentado criminalizar las marchas. Agreden a los manifestantes con sistemáticas violaciones a la integridad humana. Y ahora se suma allanamientos hacia quienes son caras más visibles del movimiento. Tal es el caso del dirigente social y defensor de derechos humanos, Esteban Silva Cuadra, que denunció el ingreso forzado y allanamiento a su vivienda. Ha sido forzada la puerta de entrada de nuestro hogar, donde en circunstancias que no había ninguna persona. Desconocidos han entrado, han registrado todas nuestras pertenencias centrales, nuestros cajones, sobre nuestra documentación y también otros puntos de toda la casa. Se han llevado solamente un computador antiguo y un celular.
Según defensores de los derechos humanos, en un balance de los 4 informes internacionales, es poco lo que se ha avanzado en detener la violación sistemática por parte de los organismos de represión del Estado. Todo lo contrario, hay un claro avance en la persecución y esto forma parte del concepto tolerancia cero a las protestas. Tolerancia cero para la opinión, para la manifestación, efectivamente es lo que demuestra la intención de este gobierno, que como contrapartida ha tenido tolerancia absoluta a los crímenes, a las violaciones de los derechos humanos. Tenemos a una policía de carabineros perpetrando, cometiendo todos y cada uno de los delitos que cometieron o que perpetraron en dictadura. Líderes sociales de diferentes instancias, que incluyen estudiantes como Ayelén Salgado o ambientalistas como Rodrigo Mudaca, son blancos de persecución por denunciar a empresarios y a la clase política que los representa, como también las detenciones arbitrarias de niños y mujeres violadas. Hemos visto cómo los empresarios han mandado con más fuerza que nunca al gobierno y a la clase política a detener estas movilizaciones que llevamos como pueblo hace ya 2 meses. En este mismo contexto es donde se aprueba la idea de legislar, impulsar estas leyes como la ley antisaqueo y la ley antibarricada, donde también se interpela el uso de la soda cáustica en el agua del Guanaco. Mujeres que han sido maltratadas, mujeres que han sido violadas también, niños que han sido detenidos, más de 400 niños que han sido detenidos menores de 14 años. A pesar de esta situación, tanto el pueblo chileno como los líderes sociales siguen movilizados exigiendo sus justas reivindicaciones. ¿Lograrán los represores silenciar el estallido popular? Una pregunta que queda abierta por ahora. Vamos a conversar con respecto a esta situación vía telefónica con Esteban Silva, él es sociólogo, analista, ha sido un referente de estas movilizaciones, nos acompaña de Santiago, lo veían ustedes precisamente en el informe que nos acaba de anteceder y daba cuenta de una situación que se registraba anoche en su casa. Esteban, muy buenas noches. Han pasado algunas horas desde que ingresaron algunas personas, ya sabes quiénes eran, ¿tienes alguna información, algún indicio de lo sucedido? Buenas noches. Mira, es un modo operandi que probablemente, y lo pongo probablemente, debería ser investigado. Es un modo operandi estos desconocidos agentes de organismos del Estado. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Le pido a la producción que rápidamente restablezcamos esta comunicación. Es importante entender muy bien el testimonio que nos entrega Esteban Silva, sociólogo, analista internacional. Les decíamos que ayer, después de que ha participado durante todos estos 2 meses en el estallido social como millones y millones de chilenos, él además como un analista tratando de entender, de interpretar lo que ha venido sucediendo en el país, llegaba a su casa, se encuentra con que fue allanada, con que todo estaba desordenado, se llevaron computador, se llevaron celular, nada más. Ha evidentemente presentado la querella, la denuncia pertinente ante las autoridades. Es importante entonces conocer qué es lo que sucede, si se trata de esto, como lo planteábamos en titulares, de una nueva estrategia de intimidación, de atemorizar, como se dice de manera popular, de meter miedo a quienes se han movilizado y a quienes asumen esta postura clara con respecto a lo que ha significado 2 meses de estallido social. Recordemos que durante esta jornada se está avanzando dentro del Congreso, dentro del Parlamento, en este plan de la Convención Constituyente, pero en el pueblo lo que se ha exigido desde el primer momento es una Asamblea Nacional Constituyente, algo totalmente distinto, no tiene nada que ver con la retórica, tiene todo que ver con un asunto de fondo. Es una convención, como nos lo ha explicado de manera detallada nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni, una convención constituyente que tendrá las bases para elegir a quienes participarán de ella con las mismas maquinarias políticas, como si fuesen diputados, mientras que desde las calles lo que se exige es una Asamblea Nacional Constituyente que precisamente le dé voz a todas esas personas que ustedes ven allí, a millones de personas a través de sus propios representantes, desde los distintos sectores del país que se han movilizado de manera pacífica, que han dado la pelea, exigiendo un cambio en el modelo. Y todo esto, ¿por qué hablamos de la Constitución? Bueno, porque recordemos que se trata de una Constitución que fue construida en dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet. A partir de allí entonces viene todo este laboratorio en Chile, este laboratorio neoliberal, producto del consenso de Washington, que luego se expande al resto de América Latina.
Por eso, hace muy pocos meses, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decía que Chile vivía de una situación muy tranquila y holgada. Macroeconómicamente, los analistas insisten en que evidentemente esto es así. Sin embargo, el pueblo sufre y de qué manera esta embestida neoliberal. No tenemos el invitado, les propongo hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Al volver, seguimos insistiendo con nuestro invitado para poder conversar con él acerca de lo que ha pasado. Se trata de una nueva estrategia para intimidar a 2 meses de este estallido social. Vamos a verlo, ya venimos. Volvemos a Noticia, tenemos listo a nuestro invitado. Antes de la pausa les decíamos que insistíamos en la comunicación telefónica con Esteban Silva, sociólogo, analista internacional, es activista, claro, evidente de las movilizaciones sociales en Chile, ayuda a analizar, a interpretar lo que allí sucede, ha sido víctima de un allanamiento en su casa, estábamos precisamente preguntándole vía telefónica qué era lo que pasaba. Ahora, ¿nos escuchas bien? Ahora sí, Esteban, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. Es muy importante saber qué fue lo que sucedió anoche. Mira, hubo un allanamiento, forzaron la puerta de nuestra casa, no había nadie en esos momentos, y revisaron todo, ¿no? Dieron vuelta a todas las cosas, los escritorios, las habitaciones. Habían cosas incluso de algún valor que podrían haberse llevado, no se llevaron absolutamente nada, porque tuvieron todo el tiempo, desconozco cuánto tiempo, porque nadie en la casa, y solo se llevaron, ¿no? Quedaron desparramados, por ejemplo, en nuestra cama, señales, eso se llaman señales en lógica inteligente, ¿no? Y finalmente se llevaron un computador, un notebook y un celular. Ahora, solamente déjame ponerlo en contexto. Nosotros habíamos tenido en el frente de nuestro hogar vigilancia de vehículos cuyas patentes, ¿no? En este caso las placas, ¿no? Ni siquiera están registradas. O sea, autos que claramente estuvieron por semanas vigilando nuestro hogar. De hecho, hay una querella criminal presentada en mi favor contra el presidente de la República y el ministro del Interior por acoso, eventual vigilancia de agentes del Estado, amenazas de muerte, etcétera, que fue acogida por los tribunales de justicia y que está en trámite. Y una de esas es por el caso mío. Pero en fin, la verdad es que esto se inscribe en un contexto, ¿no? En que han sido también amenazados o han sufrido directas presiones dirigentes sociales vinculados a las movilizaciones, la mayoría dirigentes de Unidad Social. Yo soy parte también de Unidad Social. Hay que recordar el caso de la dirigente estudiantil Valentina Miranda, que fue detenida, la fueron a buscar dentro de su domicilio con maltrato, pero porque estaba siendo seguida, dirigente estudiantil de la CONES. Hay que recordar que hay una cantidad de dirigentes y dirigentes sociales que hemos sido parte de la convocatoria a los paros, a las huelgas, a las movilizaciones, como la presidenta Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, o el presidente del Colegio de Maestros, de Profesores, Mario Aguilar, tenían fichas de inteligencia y de seguimientos por parte de la institución de carabineros, de la policía, de sus espacios de inteligencia, y solo se ha sabido de esto porque hubo un hacker que hackeó informaciones restringidas de seguimientos, de informes de seguimientos de la policía a dirigentes y a dirigentes sociales, o el caso de Rodrigo Mundaca, como bien se mencionaba en Modatina. En fin, tenemos un cuadro de presión, de hostigamiento, que debe ser investigado, que hace sospechar de que son agentes de Estado, ¿no? O vinculados a, ¿no? O también a grupos de extrema derecha, pero que tienen algún grado de capacidad de operar con esta impunidad y con cierta infraestructura, ¿no? Bastante peligroso. Y a esto hay que sumarle, si me permite, este fin de semana que viene de pasar, también se allanó en extrañas circunstancias la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos,
que ha sido quien ha sistematizado y presentado la mayoría de los casos ante los tribunales de amparo frente a acoso, hostigamiento, amenazas de muerte de dirigentes y dirigentes sociales, o también las propias querellas criminales en contra de las principales autoridades. El caso de la mía, que ha sido tramitada por y los tribunales de justicia le dieron lugar y que está en proceso, quien la presentó es el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que pasó este fin de semana? Que fue allanada la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos por, entre comillas, desconocidos, y solo se llevaron todos los discos duros donde está la información de todos los casos y la sistematización de las violaciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado o de policía, o en que hay sospecha de que hay agentes del Estado, ¿no?, de distintos niveles, o de acoso o de hostigamiento, y se llevaron curiosamente ningún objeto de valor, sino que solamente los discos duros, toda la información de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Sí. Yo vinculo todos estos hechos en un recrudecimiento de formas de presión, de formas de causar, inhibir a los dirigentes sociales y políticos importantes del Estado y que siguen estando en procesos de movilización que ya cumplen, en el caso de ayer, se cumplieron 2 meses. 60 días de movilizaciones. Sí. Esteban, déjame preguntarte algo cuando nos detallas todo esto. Es la alarma, el peligro que esto implica. ¿Reciben a través de estos allanamientos ilegales, a través de esta situación oscura como están actuándose en tu caso y en todos los que los narras, una información? El asunto es qué alerta debe encenderse para entender qué podrían hacer y qué montajes judiciales podrían tener producto de esa información. Pues es importante la pregunta, porque mira, el gobierno ha insistido de manera sistemática en estos 2 últimos meses, va y viene sobre el tema. Aquí habría una suerte de conspiración internacional, básicamente sindicando, por ejemplo, a Venezuela, al presidente Maduro, o a Cuba, o incluso ha llegado a decir el canciller Teodoro Rivera, que tiene informaciones ciertas de que hay toda una vinculación de redes sociales y de transmisión desde un país de Europa del Este, y que tiene antecedentes, y a cada rato insiste en sus distintos y voceras sostener aquello. Yo creo que se puede estar preparando un montaje. Mira, lo quiero singularizar solamente para dar un ejemplo. Yo he sido objeto de una cantidad de amenazas, bueno, de muerte y de otro tipo, pero me sindican como uno de los operadores del presidente Nicolás Maduro, el Foro Sao Paulo, ¿no? Y me ponen montajes con imágenes, etcétera, así como otros dirigentes y dirigentes, sin lugar a dudas, de algunos de los que yo he mencionado. Incluso un caso de una dirigente de pobladores, Dori González, que fue amenazada por un grupo de personas por sus supuestas vinculaciones con la Revolución Bolivariana. En fin, todo esto forma parte, ¿no?, de la construcción de una coartada, en definitiva, ¿no?, que muestra además un gobierno ciego, en el sentido que no quiere ver que el despertar o estallido social, para nosotros no es un estallido, es un despertar social, porque teníamos claro cuáles son las condiciones estructurales que el modelo neoliberal ha generado en la pauperización y el malestar social en Chile, que hoy día se expresa con mucho vigor en las calles, pero todo esto porque no quieren ver y buscan responsables supuestamente afuera, ¿no? Incluso han llegado a decir de que la quema o los desmanes que hubo con las movilizaciones, el estallido social, las movilizaciones, etcétera, en el metro habría sido obra de agentes externos. Llegaron a inventar eso, que se cayó por su propio peso, y de que habrían agentes extranjeros que habrían entrado. O sea, toda una cosa macartista, ¿no? Toda una cosa de la vieja lógica de la doctrina de la seguridad nacional que se cayó y que estalló por los aires hace tantos años, ¿no? De buscar enemigos internos con vinculaciones supuestamente externas, peligrosas, y que buscarían la inestabilidad. O sea, francamente, el pueblo no lo cree. La gran mayoría de la gente no lo cree, lo que transmite el gobierno y los medios de comunicación que le son afines,
o hegemónico, la gran mayoría, una cosa que es completamente ridícula. Pero si lo vinculamos, como por ejemplo estos allanamientos, o este mismo allanamiento que sufrió la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ¿no? Los hostigamientos y amenazas a dirigentes sociales, incluso hostigamiento hoy día a la fuerza, para que no pueda informar de las movilizaciones. Hemos visto hace unos días el hostigamiento que fue objeto la periodista Paola Dragnik de Telesur en la calle por parte de fuerzas especiales de Carabineros. No solo la empujaban, querían impedirle que informara. En fin, todo este contexto probablemente está abonando una lógica muy peligrosa de un gobierno que, aislado desde el punto de vista de su relación con una ciudadanía que lo contesta en las calles movilizadas, pidiendo cambios, exigiendo cambios de asamblea constituyente y otros, ¿no? Está preparando coartadas para montajes que pudieran estar buscándose para incluso invocar ley de seguridad interior del Estado, sí, tomar detenidos. Todo eso, Esteban. Acá hay un deterioro de las condiciones de derechos humanos que han denunciado también por organismos internacionales, como el caso de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Entonces, es tan evidente que estamos frente a un momento de recrudecimiento de una lógica autoritaria, de procedimientos que son ilegales, pero que pudieran tener direccionalidad política en la cúspide del Estado desde el punto de vista del gobierno, que es lo más peligroso y que creo que es necesario que la opinión pública conozca y las fuerzas democráticas y las instituciones rechacen con mucho vigor. Sí, todo esto, Esteban, sin duda es muy peligroso y acento sobre todo muchos ojos en esto que bien nos dices. Se están generando coartadas después de esta información que están buscando y encontrando de esta manera ilegal. Pues veremos, muy pendientes de ello. Esteban, gracias, te vimos por un momento, ahora te despedimos de nuevo vía telefónica. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, un abrazo. Muy buenas noches y un abrazo. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Paraguay, se encienden las alarmas y lo denuncia precisamente aquellos que se encuentran en la oposición. El gobierno de Paraguay, el FBI, el Departamento de Estado, cooperarán, según dicen ellos, a través de mesas de trabajo, en algo que han llamado mesas de trabajo por seguridad nacional. ¿Esto qué implica para el país y para América Latina? Vamos a revisarlo. Al volver estamos en Noticia. En Noticia Paraguay, este jueves el Frente Guazú denunció que el gobierno pretende transformar al país en el mayor centro de inteligencia de América Latina con ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto se debe a una reunión que tuvo el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez con el presidente Donald Trump con el fin de realizar una mesa de negociación entre el FBI, el Departamento de Estado y el propio gobierno de Paraguay. Este jueves el Frente Guazú prendió las alarmas sobre la instalación de entidades de seguridad estadounidenses en el país. El partido opositor al gobierno denuncia que Estados Unidos busca convertir a Paraguay en su mayor centro de inteligencia en América Latina para continuar su injerencia no solo en los asuntos internos del país, sino en toda la región. El Frente Guazú expresó que la presencia de esas fuerzas implica un nuevo y grave retroceso en materia de soberanía, sin ofrecer las garantías de un funcionamiento claro y transparente en el sistema de seguridad nacional. Asimismo, líderes del Frente Guazú recordaron que durante la dictadura de Alfredo Stroessner, el apoyo de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos dio lugar a la tortura y persecución con fines políticos. Además que las instalaciones de inteligencia de Estados Unidos durante la década de los 50 eran de alto nivel, por lo que se tenía un centro de información subterráneo, donde la Embajada de Estados Unidos alcanzó a tener más de 20 hectáreas.
La denuncia se da a 6 días de la visita del presidente Mario Abdo Benítez a Estados Unidos. En el encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, se fijó un acuerdo para establecer una mesa de negociación donde el FBI, el Departamento de Estado y el Instituto de Seguridad Nacional de Paraguay cooperen para tener más presencia de agentes estadounidenses en el país. Benítez informó que las nuevas medidas facilitarán el incremento de la presencia de los investigadores estadounidenses en su país, en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, narcotráfico, financiamiento del terrorismo y corrupción. Esa es la denuncia que se hace desde la oposición en esta nación del sur del continente, en Paraguay, por parte del Frente Guazú. Muy pendientes, ha dicho el Frente Guazú, si esto tendrá una implicación nacional o también derivaciones a nivel internacional. Así lo dejamos, cerramos esta emisión de Noticia con nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Un placer como siempre, sigan con nosotros.